Vamos a comentar sobre la serie trigonométrica de Fourier. Con palabras simples, una serie es una suma. En particular, la serie trigonométrica de Fourier es una suma de funciones senos y cosenos. Su nombre se debe al matemático Fourier, francés, quien en 1822 publicó su obra Teoría analítica del calor, donde se utiliza esta serie. Fourier establece que cualquier función periódica se puede expresar o desarrollar como una suma de funciones senos y cosenos. Con el tiempo, la serie de Fourier ha tenido aplicaciones diferentes a las originales sobre la conducción del calor, por lo cual ha llegado a formar parte del conocimiento básico de ingenieros, matemáticos y científicos. Entre otras aplicaciones, la serie de Fourier se utiliza en ingeniería mecánica, en ingeniería de control, en electrónica, en comunicaciones, en medicina. En general, en donde aparecen funciones periódicas, ahí está presente la serie de Fourier. Tenemos como concepto básico lo que es una función periódica. Cualquier función periódica con ciertas condiciones se puede desarrollar como una suma de Fourier, como una serie de Fourier. Entonces, primero es importante comprender lo que es una función periódica. Una función periódica es una función cuyos valores sobre un intervalo de cierta longitud llamado período se repiten. Y la definición formal es la siguiente. Tenemos una función periódica, una función f de t se llama periódica si cumple la condición de que f de t más t mayúscula es igual a f de t para todo valor de t, donde t es una constante positiva llamada el período de la función. Bien, esto significa que los valores de la función se van repitiendo, como comentamos, o que la gráfica de la función se va repitiendo. Tenemos como ejemplo, el ejemplo 1 es la función f de t igual al seno de t, que vemos aquí la gráfica que se va repitiendo. Y nos fijamos que se va repitiendo cada 2pi la función. Entonces el período es 2pi de la función, porque se va repitiendo cada 2pi. Después tenemos el ejemplo 2, que es la función f de t igual al seno de t con valor absoluto. Aquí tenemos la gráfica. Nos fijamos que se va repitiendo la función. Es periódica porque se va repitiendo su gráfica. Se repiten sus valores. Y la longitud del intervalo en el cual se repiten los valores es el período, que en este caso es pi. Entonces el ejemplo 2, f de t igual al seno de t con valor absoluto, el período es pi. El período t es igual a pi. Bien, tenemos el ejemplo siguiente, el ejemplo 3, que es la función f de t igual al coseno de t más 1. La gráfica es lo que está aquí. Se ve que se repite la función, es periódica y se va repitiendo cada 2pi. Entonces el ejemplo 3, el período es 2pi. Tenemos el ejemplo 4, que es la función f de t igual al seno de pi por t, donde la t está definida entre 0 y 1 y con f de t más 1 igual a f de t. Esto último que está aquí escrito, f de t más 1 igual a f de t, es la condición de que es periódica, que es lo que teníamos anteriormente. Aquí en la definición de la función periódica tenemos que para que sea periódica f de t más t es igual a f de t. Entonces aquí, como tenemos en el ejemplo 3, f de t más 1 igual a f de t, eso me indica que el periodo es 1.
porque tenemos f de t más 1 igual a f de t. Es lo que tenemos en el ejemplo 3. F de t más 1 igual a f de t nos indica que el periodo es 1. O sea, esta es la condición de que es periódica con el periodo 1. Es lo que me dice esto de aquí, que el periodo es igual a 1. Y la función f de t es lo primero. Aquí hay que, repetir esto que estoy comentando, porque a veces el alumno se confunde con esto último, piensa que esto es la función. La función f de t es lo que está primero, que es f de t igual al seno de pi por t. Lo que está aquí al final, lo que aparece de rojo, es la condición de que es periódica con el periodo 1. O sea, eso me indica que el periodo es 1. Vamos a ver la gráfica cómo sería de la función del ejemplo 4. Para eso graficamos la f de t, que es el seno de pi por t entre 0 y 1. Es lo que se hace primero, que es lo que tenemos aquí. Es esta gráfica de 0 a 1. Estamos graficando en la función seno de pi por t. Y después esta gráfica se repite, se hace periódica, como comentamos, con el periodo 1. Entonces de ahí quedaría la gráfica ya de la función periódica y nos queda de esta manera. Esa es la forma de graficar el ejemplo 4. Vamos a comentar de nuevo. Entonces primero se grafica la función f de t, que es el seno de pi por t entre 0 y 1. Graficamos la parte de la función seno entre 0 y 1, que es esto que está aquí. Y luego esa gráfica se repite, se hace periódica con el periodo 1. Se repite en ambos lados, hacia la derecha y hacia la izquierda, se va repitiendo. Y ya queda la gráfica de la función periódica. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el ejemplo 5. Dice expresar en forma de ecuación la función periódica cuya gráfica es la siguiente. Tenemos la gráfica de la función periódica. Aquí vemos que se va repitiendo y se va repitiendo cada 2 unidades. Entonces con la gráfica nos fijamos en lo que es el periodo, cómo se va repitiendo, y de ahí se observa que el periodo es 2. Entonces vamos a ver cómo se representaría en forma de ecuación la gráfica de esta función periódica. Entonces empezamos con que el periodo es 2. Como comentamos, de la gráfica se tiene que el periodo t es igual a 2, porque se va repitiendo cada 2 unidades la gráfica. Entonces para obtener la ecuación que me representa esta función periódica, se puede considerar un periodo cualquiera y de ahí vemos qué es lo que se tiene como función ahí en la gráfica. Vamos a considerar primero lo que tenemos entre 0 y 1. Entre 0 y 1 está esta recta, que es esta gráfica de aquí. Vamos a ver cuál es la función de esta recta. Y para eso encontramos la pendiente de la recta y de ahí sacamos la ecuación de la recta, ¿verdad? De la f de t. Bien, entonces la pendiente de esta recta que está entre 0 y 1, esta es la fórmula de la pendiente, que es f de t2 menos f de t1 entre t2 menos t1. Se acostumbra a la pendiente con x y con y. En este caso la variable t es, en lugar de la x, es la t. Entonces aquí es, en lugar de x2 menos x1 es t2 menos t1. Y en lugar de y es la f de t. Entonces en lugar de y2 menos y1 arriba sería f de t2 menos f de t1, lo que está aquí en la pendiente, en la fórmula. Con los puntos, cualquier punto se puede utilizar, cualquier 2 puntos. Vamos a utilizar aquí el punto 0, 0 y el punto 1,1 para encontrar la pendiente de la recta. Y de ahí nos quedaría 1 menos 0, que sería, digamos, y2 menos y1, que en este caso es f de t2 menos f de t1, entre 1 menos 0, en lugar de x2 menos x1 es t2 menos t1. Y aquí estamos tomando el punto, digamos, t1 f de t1, el 0, 0, y el punto 1,1, que sería t2 f de t2, que es lo que está aquí en la fórmula. Haciendo los cálculos me queda que la pendiente es igual a 1. Entonces de ahí vamos a tener la ecuación de la recta con la pendiente 1, usando la forma de la recta f de t igual a mt más b, con m igual a 1 y con b igual a 0. Vamos a tener que es la función f de t igual a t, que se ve que es en este caso muy fácil, ¿verdad? Que sí es la función t, pero para cuando no se pueda ver, digamos, fácilmente cuál es la función, usaríamos la pendiente de la recta
como se hizo aquí. Aunque aquí, como decía, se ve muy claro que es la función t la que está entre 0 y 1. Ahora vamos a tomar en cuenta, tenemos ya como resultado que es la función t la que está entre 0 y 1. Ahora vamos a considerar el intervalo de 1 a 2. Entre 1 y 2 es la función constante, f de t igual a una constante, ya que es una recta horizontal. Aquí la gráfica está en el eje t, o sea, es la función 0. En este caso es la constante c igual a 0. Entonces sería, con c igual a 0, es la función f de t igual a 0, la función que está entre 1 y 2. Y ya considerando esto y lo que teníamos anteriormente, se tiene como resultado que la función f de t es igual a t entre 0 y 1, y es la función 0 entre 1 y 2, con el periodo t igual a 2. Esto que está aquí entre el cuadro rojo, digamos, al final, es la función cuya gráfica es la que tenemos aquí. Entonces, esta gráfica de la función periódica en forma de ecuación es esto que tenemos aquí. Es la función f de t igual a t entre 0 y 1, y es la función 0 entre 1 y 2 con el periodo t igual a 2. Bien, esta es una forma de expresar la función periódica con esta ecuación, pero pues hay otras formas diferentes porque se puede considerar otro intervalo de longitud del periodo. Aquí estamos considerando lo que tenemos entre 0 y 2, pero también se podría haber considerado lo que se tiene entre menos 1 y 1, o lo que se tiene entre 1 y 3, o lo que se tiene entre menos 4 y menos 2. Sobre cualquier intervalo de longitud del periodo se puede considerar la función que tenemos ahí. Entonces hay muchas formas diferentes de expresar esta gráfica de la función periódica en forma de ecuación. Esta es una de ellas, pero hay más formas, como decía, porque se puede considerar otro intervalo de longitud del periodo 2. Aquí estamos considerando lo que tenemos entre 0 y 2. Bien, entonces estamos viendo primero lo que es una función periódica, porque la serie de Fourier, como comentamos, se utiliza para desarrollar una función periódica como una suma de funciones senos y cosenos. Eso vamos a verlo más adelante en algunos ejemplos. Entonces, por lo pronto hay que tener en cuenta el concepto de lo que es una función periódica para después ver ya lo que es la serie, cómo se calcula la serie de una función periódica. Entonces, primero vamos a continuar aquí con lo que es una sucesión, para luego ya ver el concepto de lo que es una serie y después lo que es la serie trigonométrica de Fourier. Entonces tenemos sucesión. Una sucesión matemática es una función definida sobre los enteros naturales. Con palabras más simples, una sucesión es un conjunto de términos que están formados bajo cierta regla o ley. Tenemos como ejemplo de sucesiones, aquí tenemos el inciso A, es la sucesión que está formada por los números 1, 4, 9, 16, 25. El inciso B es el ejemplo, está formada la sucesión por 1, 4, 9, 16, puntos suspensivos, significa que siguen más términos, n al cuadrado, puntos suspensivos. N al cuadrado es el término enésimo de la sucesión, o el término general se le llama también, y me está diciendo cómo se obtienen los términos de la sucesión. Se eleva al cuadrado los números enteros naturales y de esa forma se desarrolla la sucesión. Si n es 1, quedaría 1 al cuadrado, que es 1 primero. Si n es 2, sería 2 al cuadrado, que es 4. Si n es 3, sería 3 al cuadrado, que es 9. Si n es 4, sería 4 al cuadrado, que es 16, etc. Entonces, en este caso, el inciso B es una sucesión infinita y el inciso A es una sucesión finita. Tenemos acá otros ejemplos. Aquí tenemos los primeros 3 ejemplos. Está formada la sucesión por números. Y los últimos 2 ejemplos, el inciso D y el inciso E, está formada la sucesión por funciones. El inciso D es la sucesión seno de t, seno de 2t, seno de 3t, etc., seno de nt y sucesivamente. O sea, aquí es una sucesión infinita.
y está formada por funciones. Seno de nt es el término general o el término enésimo mediante el cual se desarrolla la sucesión, dándole valor a la n los enteros positivos. Si n es 1, tenemos seno de t. Si n es 2, seno de 2t. Si n es 3, seno de 3t, etc. Y luego el inciso e es la sucesión 1, t cuadrada, t cuarta, t sexta, coma, puntos suspensivos, t elevado a la 2n, etc. Bien, aquí la n empezaría en 0 porque tendríamos t a la 0, que es el 1 que está primero. Luego cuando n vale 1 sería t cuadrada. Cuando n vale 2 es t cuarta. Cuando n es 3 es t sexta, etc. Luego ya se tiene lo que es la serie. Dice, una serie es la suma indicada de los términos de una sucesión. Entonces, los ejemplos que se tienen del lado izquierdo, vamos de ahí obtener las series, los ejemplos siguientes. Nada más estamos sumando los términos de la sucesión que está del lado izquierdo. El ejemplo de la serie, el inciso A es la suma 1 más 4 más 9 más 16 más 25. El inciso B es la serie o la suma 1 más 4 más 9 más 16 más puntos suspensivos. Siguen más términos sumándose, más n al cuadrado, más, etc. Entonces cada ejemplo del lado derecho corresponde al ejemplo que está del lado izquierdo. Nada más estamos sumando. Eso es la serie, es una suma como comentamos. Y la serie puede ser infinita o puede ser finita. El inciso A es una serie finita, las demás son infinitas. Y la serie puede ser numérica cuando estamos sumando números, o puede ser una serie de funciones cuando estamos sumando funciones. Para escribir lo que es una serie, se usa un símbolo. Dice, para representar una serie se utiliza la letra sigma junto con el término general a sub n, que es la suma desde n igual a 1 hasta acá de a sub n, o la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. Así, el ejemplo anterior se puede escribir como, estamos nada más usando el símbolo de la sumatoria para representar la serie. Cada ejemplo corresponde a lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Los ejemplos que están aquí de las series, usando el símbolo de sumatoria, es lo que tenemos aquí. Bueno, esto es así, pues básicamente lo que es una serie. Hay más cosas que se pueden comentar, pero aquí vamos a comentar nada más sobre la serie trigonométrica de Fourier, que es lo que vamos a ver a continuación.